edificio es donde estaba situado el Colegio de la Presentación. De este edificio creo que solamente queda de original la mitad de la fachada, aunque el resto de la otra mitad se reconstruyó exactamente igual, y este patio con columnas, o las columnas de este patio, mejor dicho. ¿Por qué? Las columnas de este patio, porque este patio era otro. Las columnas sí. Bueno, y aquí estaba ese Colegio de la Presentación, donde estaban niños y niñas. En la última exposición que se hizo aquí me parece recordar que había algunas fotos de aquella época. ¿Siguen? No, creo que ya se quitaron ahora, ¿no? Se han quitado. Pero era interesante ver un poco cómo era, evidentemente era un colegio de pago, porque entonces la educación era los colegios de pago y los colegios de balde. Los colegios de balde podía haber 60 niños y niñas, bueno, niñas por un lado y niños por otro, porque estaban separados, pues podía haber 60 perfectamente, y los otros eran menos gente y sobre todo tenían más prestigio, ¿no? A los colegios de balde iban los que no podían pagarse, evidentemente, otro tipo de educación. Y normalmente también había una separación entre quien iba a seguir estudiando y quien no iba a seguir estudiando. Quien iba a seguir estudiando hacía ingresos y seguía ya en bachillerato, y el resto pues terminaba estudios primarios. Bueno, pues aquí estuvo Joaquín en ese colegio de pequeño, antes de hacer la primera comunión, hasta que la hizo antes de los 5 años, y aquí habla él un poco de cómo era esa educación. Cuando te sabías el catecismo ya podías hacer la primera comunión. Si eras un poquito despierto, pues entonces lo hacías antes, ¿no? Entonces, claro, es verdad que no era lo normal hacerla antes de los 5 años, eran casos muy excepcionales, pero por eso os lo comento, porque es verdad que era interesante, ¿no? Bien, y Joaquín hace un poco un análisis de esa educación, de cómo era esa educación, ¿no? Este poema es más largo, aquí hay solamente un trozo, es del libro Infártico, y habla de, me parece que se llama, creo recordar, primera autobiografía o algo así. Establecerme una educación de buenos colegios a la manera entendida, renteona, orgullosa, nefasta y tramposa. Muy de niño me pusieron en un colegio de monjas. Aquí primero el rezo, después de letrear o ramplonas, canciones a la Niña Virgen Inmaculada, y pronto fue un prodigio religioso para los vecinos, todos contentos conmigo. Así que tanto idiotizado mi infantil cerebro, que por poco, muy, me meto a cura. Heme aquí lo que se dice todo un modelo de obediencia y beatería. Primera comunión tempranamente, a 2 meses justos para cumplir los 5. Al siguiente año alboroto con una imagen Virgen de Fátima, muy en apogeo por aquellos tiempos, pedida por mí en dignísima carta a los viejos reyes magos de Oriente. Un ejemplo largamente aplaudido por monjas, curas, frailes, beatas, obispos y cardenales. No tardo en aprender los juegos, a decir novenas, septenarios, misas, o repicar las campanas por las muy devotas tardes de mayo, fingiendo la sotana al baber uniforme azul marino que me disfrazaba de cura diaria, rodeado de estampas y escapularios, un pañito antiguo y 2 maceteros cojeando ya de sus patas. Bueno, esta fue otra de las cosas, lo de la Virgen de Fátima fue una de las cosas interesantes, que es verdad que llamó mucho la atención. Cuando tenía 6 años le pidió a los Reyes Magos una Virgen de Fátima. Entonces es verdad que la Virgen de Fátima estaba en pleno apogeo, ¿no? Se llevaba, se trasladaba de pueblo a pueblo, se iba llevando por ahí, y claro, aquello entre la gente que lo conocía y tal, ay, qué niño tan bueno, qué niño tal, por eso dice que por poco hasta se mete a cura, ¿no? Y luego lo de decir misa, él habla alguna vez de que ya empieza un poco con la teatralización desde chico. Él hace misa haciendo un teatro, se pone su babero, se lo pone al revés, busca unos maceteros viejos, busca unos pañitos y allí hace sus misas y él organiza su historia. Su hermana Reme habla de un armario que había en su casa donde él guardaba todo lo que pillaba. Ella le decía el armario de irás y no volverás, porque lo que pillaba él allí ya no se veía más, eso lo tenía él pillado y con eso él se iba construyendo sus montajes y se iba haciendo sus cosas. Él habla también del teatro de la manta de planchar, porque cogía la manta de planchar y se disfrazaba y se hacía sus cosas, ¿no? Se inventaba sus personajes, hacía sus carteles para las representaciones, que ya habla de que cuando empieza a hacer esos carteles ya empieza él a enamorarse de la pintura
Y bueno, esa afición por el teatro le viene un poco también de esa escenificación de la misa, ¿no? Esta casa la compró mi padre hace muchos años después de lo del colegio y fue mucho tiempo un almacén de muebles y muebles electrodomésticos. Yo de pequeño, desde los 8 a los 12 años, jugaba por esta casa por todos lados. Tenía la composición del colegio, pero ya no era una casa llena de colchones, llena de armarios y de cosas. Yo me acuerdo que aquí había un macetón muy grande con un chirimoyo y las chirimoyas estaban ahí y las comíamos. Gracias por permitirme contar, porque hombre, está bien, ya ves. Después hubo también, antes de eso creo, hubo aquí también, cuando había tanto problema de escolarización en Vélez, un desdoblamiento de clases del colegio Eloy Telle. Aquí me parece que se llegaron a instalar 3 clases, porque no había sitio donde meter los niños y se buscaban locales debajo de las piedras, ¿no? Entonces aquí había un espacio grande y aquí yo me acuerdo de haber estado dando clases. No estaba yo entonces destinado aquí, pero de vez en cuando venía porque estaba en el Eloy Telle y aquí había 3 aulas. Yo creo que los muebles del despacho de los directores, de la directora de aquí, son los muebles del despacho que tengo yo, porque mi padre se lo compró también, al que le compré, y eran unos muebles antiguos muy bonitos de madera. ¿Qué año fue lo tuyo? Pues eso pudo ser en el 76, 77, podía ser. Aquí vivía esta casa era de los de Martín, Martín Palma. Tenía la tienda de muebles allá arriba. Y aquí nosotros teníamos la pandilla mía, que yo empecé hace ya años. Y aquí teníamos la peña que montamos. La peña del Moco. Teníamos 2 peñas. La peña del Moco era la de verano, que se hizo en el parque de la higuera, donde estaba la higuera y todo aquello. Y la peña del Garrote, que la hicimos en la nave que hay en los... En el mirador, en el mirador. En el mirador que hay en los... Aquí todos los días era sitio de encuentro de la pandilla. Pero para llegar arriba había que atravesar toda la casa, el ama de llave, que tenían una ama de llave, y la abuela de Félix. Todos los días veía el desfile de 40 chavales, adolescentes, teníamos arriba el picú, y ahí hacía mucho perfecto. Yo te estoy hablando del año 68, Sí. 68, 69. O sea que esta casa ha pasado por muchas vicisitudes y muchas funciones. Y la última, pues ya al final, cuando la adquirió el ayuntamiento, la tenía otra familia que ya no, vosotros la traspasaste, Sí. y la tuvo también otro que también tenía venta de puertas y no sé qué cosas. Inmuebles, sí. Sí. Aquí se refundó la cofradía de la Angustia, en un despacho que había ahí. Los muebles de ese despacho son los muebles que se ven. Se refundó con la pandilla nuestra. Hace un día que- Félix, Manolo Ascaño, Rafa Ascaño, que Hace un día que esos muebles y los recuerdos. Eso serían posiblemente la familia Martín Palma, ¿no? sería. Sí, la cofradía Seguro que eran esos muebles del despacho. Sí, de ellos era. Y ahí nos reunimos, ahí se refundó la cofradía de la Angustia, de la cual yo me metí también, claro, estábamos todas las pandillas, jueves estudiante y viernes Angustia, jueves estudiante, hasta que ya llegó un momento que digo, me quedo con los estudiantes, que yo era muy buen estudiante y yo me voy a la... Ahí estamos. Hay un texto muy bonito. Muy bien. El de la calle de las monjas. Es que es muy bonito porque ya la calle no es así, pero era. La calle de las monjas es larga, ancha, blanca, andalucísima, muy nuestra. Todavía conservan algunas casas ese zócalo de alquitrán brillante, puro, que contrasta enormemente con la nítida blancura de cal de las paredes. Casas con olor a algarroba y alcanfor para las ropas. Cortinas de encajes amarillentos en los balcones. Cojines de terciopelo azul sucio, bordado con primorosas muñecas en las butacas de rejilla. Viejas beatas que rezan el rosario después de la cena. Y callejones antiguos con leyendas de fantasmas. Niñas que juegan a la rueda y cantan romances de princesitas cautivas. Y niños malos que tiran pedradas a los perros y a los gatos. Y juegan a esconder por los portones de las casas cuando anochece. Había muchas casas con portones, es decir, tenían un portal pequeñito, luego había una cancela como esta, y normalmente siempre estaba abierta la puerta de la calle. Y esta es la que permanecía cerrada. Cuando tú llegabas, entrabas al portal, pegabas y te abrían. Eso permitía que, como las puertas de la calle estaban abiertas, te pudieras esconder detrás de las puertas, y ahí se jugaba perfectamente al reesconder, ¿no? Como además, en los años 60,
a principios del año 60 y casi a finales, la iluminación de las calles tampoco era muy buena, pues era una oscuridad total, permitía jugar perfectamente a ese tipo de juegos, ¿no? Bueno, pues de aquí nos vamos a ir a las Carmelitas, a la Plaza de las Carmelitas, ¿vale? Años 50, 60, incluso hasta los 70 era el centro neurálgico, ¿eh? Entonces lo que había era un bar, el bar Toto, que era un lugar de reunión de prácticamente la mayoría de la gente. Nos veíamos aquí o bien los domingos por las mañanas o a cualquier día, pero los domingos casi siempre. Y en la esquina donde ahora está el bar Toto había una tienda que se llamaba Los Madrileños. Los Madrileños era una mercería, donde también era perfumería también. Este edificio, de hecho, se conocía, y casi todavía se sigue conociendo para mucha gente de nuestra edad, como el edificio de los madrileños, o la casa de los madrileños, porque ahí ponía los madrileños y entonces se identificaba antes que con lo que es el ayuntamiento, que vino después. Por aquí se paseaba, por aquí es por donde nos veíamos todos, y desde aquí hasta el paseo, el Parque de Andalucía, se paseaba los domingos. Una acera hacia arriba, otra acera hacia abajo, y nos veíamos todos y todas, ¿no? Exactamente. Bien, y Joaquín tiene, entre otras cosas, pero tiene un poema que a mí también me gusta mucho. Nadie me quite la viejísima alegría de mi primer chaleco de la Anilla Burdeos, porque en esta tarde fresca de a último de septiembre remonto a los años míos de porcelana y corbata azul marino con lunares blancos. Irresistible olor a laqui en el ropero. Amorosas cascarrias abandonadas. Nunca supe o pude peinarme el flequillo a lo Gregory Peck. Una verdadera lástima. Con lo tanto, una barbaridad que me gustaba el tráiler para el domingo de resurrección. Así que lo tenía decidido. Cuando mayor, ser un James Stewart y no aviador. Lo supe luego, Baudelaire no estaba luego, ni por lo tanto, no aceptaba la decisión final mía. Y de verdad que es una verdadera lástima, Charles. Del libro Aquellos ojos verdes. Bueno, fijaos lo que es a que ninguno de nosotros hubiéramos dicho Lucky. Era Lucky. Era la colonia Lucky. Y James Stewart. James Stewart. Bueno, pues Incargable. Bueno, pues esto era la época. En septiembre se hacía la ropa ya de otoño-invierno. Se ponían los chalecos de la anilla, se buscaba la ropa que ya iba a ir sirviendo, la ropa de vestir, que no era la de diario, que había que distinguir, ¿eh? Era otra época, pero total. Y hay otro poema también que recoge un poco lo que era el ambiente de aquí de la plaza, ¿no? Don Bernardino, con su siempre inseparable insignia en la solapa, sentado en la terraza del Bar Plata, liaba los cigarros cuando en primavera la banda de música tocaba en un mercado persa y las muchachas salían de la misa de 12 vestidas de entretiempo con una clara Rebeca, hecha por doña Guillermina, que mantenía un marido viejo exageradamente gordo, aficionado de antiguo a Belmonte, y que en gloria esté. Los suegros trajeados apostaban en las riñas de gallo
y las cuñadas más mayores por parte de las hermanas abrían los palomares todos los domingos por la mañana. La vuelta hasta las 2 de la tarde con los primeros soles de a principios de marzo y 4 Chesterfield en la pitillera para luego en el parque mientras escribíamos declaraciones de amor. Del libro Aquellos ojos verdes. Bueno, fijaos el ambiente que refleja, ¿no? Cómo la gente trajeada paseaba por aquí, cómo habla de las cuñadas que abrían los palomares, una cosa muy típica de aquí en Vélez de robar palomos, que sigue existiendo todavía, los palomeros que se roban los palomos unos a otros, como el bar Plata, que estaba un poquito más abajo de lo que es La Peña, que era el típico bar así de postín, donde estaba Aljama después estuvo Aljama. Entonces, las copas de los domingos y todo este tipo de cosas, que yo creo que hace, bueno, las riñas de gallo incluso, ¿no? Que como había riñas de gallo, la gente iba a apostar y ese era el ambiente de la época. Bueno, pues de aquí nos vamos a ir a la plaza de Joaquín Lobato, a la calle Joaquín Lobato, ¿vale? Perdón. Es que me he perdido. Vamos a ir allí, pero pasando por el Paseo Nuevo. Comentábamos cuando estábamos en Los Frailes, en la Puerta de San Francisco, que Joaquín fue profesor en la escuela de adultos allí en Los Frailes y luego se trasladó aquí. Aquí fue donde se jubiló. Se jubiló por enfermedad, porque aquí ya estaba mal. Esta lluvia del instante no dispone el regreso y todo es inútil al final de la tarde. El invierno llega y nada me protege. Están rotas las estufas de mi casa y soy propenso al frío de la noche. Ya que tuve en mis manos cálidas primaveras, ahora tremendamente me asusto con los vientos de diciembre. Yo me acuerdo cuando se puso el nombre de la calle, Joaquín estaba muy preocupado porque cuando se hizo la propuesta, que creo recordar que le hizo Victoria Naranjo cuando era concejala, propuso poner el nombre de esta calle a Joaquín, y él estaba muy preocupado porque decía, es que, hombre, que haya grupos que voten en contra, yo no me gustaría, porque yo no he pedido nada. Hombre, si se me ponen una calle, pues que me la pongan, pero no me gustaría que hubiera gente que estuviera en contra de eso. Efectivamente no hubo nadie en contra, toda la corporación apoyó la propuesta, y él estaba un poco asustado, me decía, mira que si no viene gente, es que Antonio es capaz de no venir gente, no me vayáis a dejar solo, pero procurad estar a mi vera, pero que, en fin,
Bueno, yo me acuerdo que... Todo esto lleno, ¿no? Esto estaba lleno de gente y bajaban desde el Palacio de Beniel, es que me acuerdo porque fue una película de Berlanga, venía María Victoria agarrándolo de un brazo, Antonio Subirón agarrándolo de otro y la banda municipal tocando detrás. Y esto lleno de gente, y aquello fue de verdad, toda. Él llegó muy nervioso, descubrió la placa, se abrazó con sus hermanos, con su hermana y tal, y entonces yo lo vi en un momento que estaba un poquillo así como asustado y lo cogí del brazo. Y me lo llevé para arriba, vamos para arriba, y cuando llegamos a la puerta del palacio, que íbamos los primeros, digo, Joaquín, vuélvete. Y estaba toda la calle, desde el palacio hasta cerca al final de la iglesia de San Francisco, lleno de gente. Digo, ¿tú decías que no iba a venir nadie? Bueno, la verdad es que fue muchísima gente la que vino, ¿no? Y luego cuando después con el tiempo se hizo esta escultura de Joaquín, que también tuvo su historia, porque en principio se quería que la escultura estuviera pegada allí en aquella fachada en la pared debajo de su nombre. El escultor dijo que no, que conociendo a la gente de Vélez y cómo éramos, si ponías ahí me iba a decir que era una salamanquesa pegada a la pared. Y él odiaba a la salamanquesa, le tenía un miedo horroroso. Y bueno, y se puso aquí esta escultura para recordar un poco que esta era su calle. Se pusieron algunos dibujos, el nombre del libro que puso fue La Careta, y está basada un poco esta escultura en una foto que tiene Joaquín, un día que estuvo con varios amigos por la villa y por la fortaleza, porque hay más fotos de ese día, y hay uno que está dando un salto, está así en esta postura, saltando, y entonces esa foto le inspiró un poco al escultor, a Paco Martín. Después esta foto, me acuerdo que hay una foto que tiene Federico García Lorca, que después se ha reproducido mucho, con un bastón saltando también, y Joaquín no la conocía, porque me acuerdo que se la enseño yo, digo, mira Joaquín, esta foto de Federico y fíjate la tuya, dice, oh, pues fíjate que son muy parecidas, y es verdad que coincidían hasta en eso en muchas cosas, ¿no? Tienen los dos un salto allí, un salto hacia la vida, la tituló el escultor. Bien, el poema que hemos puesto aquí es el último, el poema que Joaquín quiso hacer para cuando se le nombró hijo predilecto. Cambió un poema muy conocido suyo, que es el Atiendo, que decía, atiendo si dice mi nombre las anémonas o cuando me puertas las palomas. Decía, me hago el tonto cuando los muy serios señores de rabiosas colbatas y espantosas calvas me señalan. No soy obediente, lo comprendo, no tengo enmiendas, perdonad el defecto, cierro la puerta, no pregunten, no respondo, atiendo si dice mi nombre las crisálidas. Ese era el poema original. Y cuando le hicieron el nombramiento hijo predilecto, ese poema lo cambió. Vamos, siguió manteniendo el poema, pero utilizó el principio de ese poema para hacer el siguiente. Atiendo si dicen mi nombre las anémonas, o cuando llaman a mi puerta las palomas, pero desde ahora me encontraréis seguro que no lo veo. Seguro que me encontraréis siempre. Ahora, aunque tenga el cuerpo muy resentido y los labios cortados por los muchos fríos, pero seguro que me encontraréis, porque yo tengo todavía sonora la sangre y mis ojos admiran los cielos y las flores luminosas, la ciudad y su adorno, el mar y su alegría, y comprendo muy bien a los niños solitarios que sueñan con sus manos pobladas de hélices y aventuras. Por eso tengo la mesa repleta de rotuladores, lápices y muchos colores para llenarme el corazón de inmensidad inmensa. Discurso de la donación de su legado al pueblo de Belén Málaga. ¿Cómo ha cambiado el poema de cerrarse a decir, bueno, pues, él lo decía en su discurso, amor con amor se paga, ¿no? Mi pueblo me ha dado mucho cariño, mucho amor, y amor con amor se paga, y yo devuelvo ese amor en forma de mi legado, que lo cede al pueblo de Vélez, ¿no? Y vamos a ir acercándonos al Palacio de Beniel. Pero yo resaltaría un poco lo que tú decías,
que esa fue una época de Joaquín muy, como de mucha inquietud, ¿no? Es decir, acuérdate de la preparación de la exposición que se hizo en Beniel con el catálogo, de mucho trajín, estaba como muy vitalista, ¿no? Muy intentando hacer muchas cosas en aquella época. Y la verdad es que hizo muchas cosas, es decir, se hizo la exposición. Y a partir de ahí empezó el declive un poco. Sí. Por eso digo que, date cuenta, la carpeta que hizo para el ayuntamiento. Que fue la antología única. La antología única. Y se nota en la antología única, manuscrita, como la letra ya no es la de Joaquín. Había variado un montón. Y ya no fue capaz tampoco de hacer el cuadro que había prometido que iba a hacer. Bien, pues seguimos entonces, vamos al Palacio de Beniel. A la izquierda tenemos el callejón de Palacio y a la derecha tenemos la vista del cerro. Ahí vamos a leer un par de poemas también, ¿vale? Y después entraremos. Ahora está el patio sale abierto. Mira, podemos entrar si os parece. Este patio era curioso porque no tenía los árboles, ahí había una fuente que era más pequeñita, era más alta y más pequeñita, con peces, pero aquí, a la hora del recreo, había casi 100 niños jugando al fútbol. Jugando al fútbol. La portería era uno de estos arcos, se dividía el patio en dos partes, en uno jugaban los grandes, en otro los chicos. Entonces, aquí era pegar patas. Llegaba un balón y si le conseguía pegarle en el recreo una patada a un balón, habías triunfado. Porque, y si llovía se corría por aquí. Y canasta de baloncesto también. Eso fue después, eso fue mucho más tarde, Al hacerme niño grande, pasé al colegio Convento de los Frailes, oh martirio. Los primeros palmetazos, tironazos de oreja, los ojos míos siempre sucios de tanto llanto. Conservando todavía mis religiosas aficiones, jugaba con tronos y cajones a los altares y procesiones, oh delirio, los sábados y los domingos, del libro infártico. Bueno, pues entonces seguimos para la puerta del palacio y vamos a ir primero al callejón de Palacio, ¿vale? Bueno, mirad, aquí había una casa de mala nota, la casa de la pescadora. Y era el lugar donde venía la parte masculina de la población a solazarse. Hay el poema que tiene Joaquín tiene un guiño al final. Dice, de lejos... No, dice, geranios y violetas en el jardín. Y es curioso porque es que el encargado de la casa le decían el violeta, porque siempre llevaba un ramito de violeta en el ojal. Era un mariquita azúcar, como dice aquí, que era el encargado de la historia. Entonces, él hizo, fijaos que vivía al lado, Joaquín vivía ahí al lado, entonces toda esta zona era muy concurrida, muy transitada, la gente entraba, que salía, tal y cual. Y entonces le llamaba la atención. Después, por lo visto, parece ser que la casa cambió de sitio y se fue más hacia arriba, por donde camino del cerro, y entonces también espiaban por allí, por las tapias. También tiene otro poema que decía, en tardes de piardas, espiaban, tarde de verano, y espiaban por allí, ¿no?
En la puerta de la casa de las mujeres malas había un mariquita azúcar que decía palabrotas y echaba maldiciones. Geranios y violetas en el jardín. De lejos, oye el eco de mi canto de cristal, no se pierda entre el rudo manigual. Fijaos, otra referencia a canciones, ¿no? Y si nos vamos al otro lado, no vamos a subir al cerro, pero desde los escalones vemos un poco el cerro. En la foto hay todavía una foto de lo que era ese paisaje, de olivos, de almendros. El monte estaba sin urbanizar como está ahora, era un cerro. Y el poema que tiene Joaquín, que está inédito, no está publicado en ningún sitio, es muy cortito y es muy Joaquín. Dice: por la cuesta del cerro, los suspiritos de la Virgen y la flor del almendro. Ese cerro donde hemos visto en otros poemas se iban a pintar las tardes de otoño y donde se iban a hacer dibujos allí, ¿no? Bien, pues ahora ya lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al palacio, vemos la sala y entonces lo que vamos a mirar es el punto primero, el apartado primero, que es donde teníamos que haber empezado. También podemos terminar, viene bien para terminar. La sala Joaquín Lobato, ¿vale? Esto es una parte de cuando Joaquín lo nombraron hijo predilecto y que él escribió un texto y parte de ese texto es lo que aquí se lee. Cuando hizo la sesión de su legado. Quiero hacer sesión de todas aquellas cosas por las que más amor siento. Mis papeles, mis libros, mis cuadros, mis cartas, mis plumas, mis lápices, el óleo que me sobre, todo ese bagaje que yo he mimado desde pequeño. Lo entrego con el mismo esmero, cuidado y cariño con que yo lo he tenido, para que sirva y podáis comprender una parte de la historia del siglo XX. Por eso los quiero entregar a mi pueblo, para que queden ahí junto a la Fundación María Zambrano, junto al Centro de Estudios del Exilio, no por razones caprichosas, sino por razones escrupulosamente cronológicas, ¿no? Claro, a los niños normalmente le tienes que explicar después que entienden, que no entienden, y sobre todo algunas palabras del vocabulario, y hombre, sirve muy bien de introducción a cuando pasen a la sala. Él quería que estuviera aquí su legado porque decía que era la unión entre el legado de la Fundación María Zambrano y lo que tenía que haber sido el Centro de Estudios del Exilio, que al final pues no fue un centro de estudios del exilio, sabe más que ha quedado el nombre, y él decía que entre eso y el exilio estaba toda la poesía de los años 50 y 60, que él tenía un muy buen archivo de esa época. Entonces quería que se viera como nexo de unión, tanto en libros, bibliografía que tiene de poetas y de autores de esa época, como en cartas. La documentación que tiene de comunicación con Alessandre, con Guillén, con Alberti, con Buero Vallejo, es decir, ahí hay cartas de todo este tipo de personas que él conservó y que decían que podía servir de unión, ¿no? Pasamos y vemos la sala. En la sala, como sabéis, hacemos exposiciones temporales, vamos sacando algunos de los aspectos de Joaquín, y en este caso la última está hecha sobre el circo, que era uno de los temas que también le apasionaban,
y bueno, se explica sola, ¿eh? Si entráis la podéis ver, y luego dentro está parte de lo que era su legado. Hay parte de sus muebles, parte de sus libros y parte de los objetos, de algunos de los objetos, porque tenía muchísimos. Le gustaban mucho los juguetes, le gustaban mucho los objetos de escritura, los blogs, las plumas, los lápices. Bueno, el cine no os cuento, ¿no? Películas hay un montón, prospectos y carteles de cine hay cientos, hay una colección buenísima. Bueno, pasáis y lo veis. Guardo en el fondo de una cajita un retrato del arcipreste de Hita, un recuerdo envuelto en papel de chocolatina, 2 versos copiados de Quevedo, el ojo roto de un muñeco viejo y los músculos de Popeye. Bueno, era un poco lo que comentaba yo antes del afán coleccionista de Joaquín, que todo lo guardaba, ¿no? Y él ahí se refleja un poco también en esa historia. Y el otro poema, el que trata de la significación de mis dibujos, es un poco complicado de leer porque utiliza unas palabras no son muy comunes, pero creo que representa muy bien lo que es su pintura, ¿no? O sus dibujos más que nada, porque no son su pintura, es sus dibujos. Aónides de ataarres descenzados, irremediable calcomanía ilustrada en mi memoria, amarillos y verdes cristales caleidoscópicos charada, montones de laberínticas líneas garabateándose por mis palilleros, volaeras de dormidas cabezas en el silencio íntimo de mis carpetas, antiguos virreyes, oh la tristeza de Safo dulcemente enferma. De azules palabras o el sueño de las muy torpes geometrías que lloraron por no saberse la gramática de los colores verdes, y bandadas de objetos construidos ascienden por la blanca atmósfera solemnísima del misterio. Alegorías, definiciones de otros mundos que se serpean palabras del ensueño. La temática amplia y variable que refleja siempre la mirada de un ser desarraigado de las convenciones, pero al mismo tiempo pendiente de la búsqueda de un espacio de pertenencia. Descree de las pomposas ideologías y los escalafones sociales, pero quiere encontrar, a través del despliegue del amor, su sitio entre quienes lo rodean. Camino atravesado por el sufrimiento y la muerte, pero le canta a la vida y a la alegría. Mirada de niño que contempla perplejo el mundo de los mayores, con colorido detenimiento y sin prejuicio previo, para reinventarlo en su propio juego. Lucha interior entre su conciencia de soledad intelectual y su ansiedad de reconocimiento de afecto. Joaquín Lobato, hijo de la España de la posguerra, criado con el cine, con la Semana Santa, con las tradiciones, con su pueblo. Su poesía rebosa de pintura, de teatro, de cine. Rebosa de Joaquín Lobato. Por algún tiempo hemos permanecido dentro, ahí, en las profundas almas de los sordomudos, de los tontos, de los acóbratas. Por algún tiempo hemos creído en el hombre tragapuñales. Por algún tiempo todo hemos tenido la sonrisa. Y ahora hemos arañado nuestra careta. Ahora
hemos manchado nuestra careta de barro y de tristeza. Por algún tiempo hemos permanecido dentro, ahí, dentro de nuestro clon.